Continuamos en este programa especial sobre el presupuesto 2011 conversando con el ministro Jorge Giordani. Ministro, este cambio, ¿no? Vamos a hacer como un resumen: prudencia, responsabilidad, transformación de la cultura rentista en términos presupuestarios. Entonces el esfuerzo es de los ciudadanos, el esfuerzo es de la economía interna. El CENIAO, digamos, todo lo que es el manejo de los tributos internos pasa de un 52 y algo por ciento a un 50 y casi un 58% de aporte en el presupuesto. ¿Cómo se va a lograr este objetivo? ¿Y qué retos implica este objetivo? Fíjate, el presupuesto en total son 204 billones de los viejos. De esos 204, la cifra que le corresponde a los ingresos ordinarios son 163 millardos. 163 entre 204. Los ingresos petroleros llegan de esos 173, 45. Ahora voy a buscar una lámina que tengo por acá para verlo más claramente. Aquí está. Del total de los ingresos, este es el total de los ingresos, que son 204. Vamos a quitar las cifras para hablar de esto nada más. Claro. Son millardos, 204 millardos, ¿verdad? Son 9 ceros. De esos 204 millardos, 163 provienen de ingresos ordinarios. Y de estos 163, 118, o sea, 118 sobre 183, que son 72% de los ingresos ordinarios, provienen de los ingresos no petroleros. Y el CENIAT tiene una meta de 110 de estos 204, que es un esfuerzo que tiene que ver con la elusión y evasión fiscal. ¿Todavía se mantiene la evasión fiscal en Venezuela? Por supuesto, si es que Venezuela, nadie le gusta pagar impuestos, pero en Venezuela pocos pagan impuestos, tal vez los asalariados. Por ejemplo, se pueden aplicar una serie de elementos y el esfuerzo, y aquí estamos poniéndole una meta para que él lo va a cumplir. Y eso sin modificaciones de las tasas de impuestos. Sí, sin modificaciones, sobre todo, por ejemplo, el IVA, que es un impuesto regresivo, que se aumentó y es uno de los menores en América Latina, que se subió al 12%. Hay otros países que lo llevan casi al 18%, 20%. Hasta el 20% algunos. Entonces, este esfuerzo es lo que nos debe indicar que los ingresos no deben tanto venir de la parte petrolera, sino del esfuerzo no petrolero, de la economía no petrolera. Y en la medida, ¿qué pasa si esto no existe? Si estos 45 dejan de existir. Porque esto viene del impuesto sobre la renta petrolera, del pago de regalías, de los dividendos, que eran la política de la Cuarta República. Ya no pagaban dividendos, las regalías las desaparecían y tampoco pagaban impuestos sobre la renta. Esa era la política de la Cuarta República. Vendían barato el petróleo y vendían barato. Por supuesto, ¿no? Y altos volúmenes y bajos precios. Eso cambió desde 1998. Entonces, el punto focal importante es el rol que tienen que jugar los ingresos no petroleros, porque esto depende de la economía interna, como en cualquier país civilizado. Entonces, este esfuerzo que está acá, estos 118 entre 163, es una proporción bastante grande. Entonces, y luego si lo comparamos con estos 204 igualmente. Entonces, esto es lo que tenemos que acentuar, o sea, la elusión y la evasión fiscal, para que pague el que tiene que pagar los impuestos. Y solamente por la vía, digamos, de mejorar los mecanismos de recogida de impuestos, o hay una política de estímulo también a la que permita que la economía... Claro, tiene que haberla, y es que además, y la economía va a crecer, porque venimos de un decrecimiento, como lo veníamos viendo antes. Estábamos en una fase recesiva de la economía, pero ya estamos saliendo. Ya tenemos el menos 5.2, el 1.9, y ahora tendremos el valor del tercer trimestre y del cuarto. O sea, ya la economía va a comenzar a crecer en un nuevo ciclo. Al crecer la economía, por supuesto, entonces que también va a haber mayores impuestos en ese sentido. ¿Cómo queda la relación entre el Estado y el sector privado en el presupuesto, digamos, en términos de su funcionamiento, de su proyección? Ministro, hay críticas de que las expropiaciones generan una caída del empleo, generan una reducción de la actividad privada, pensando en una economía que va a crecer, que está proyectada para crecer 2%. Todo lo contrario, lo que se va a reducir es la economía privada especulativa. Y fíjate cómo se ha hecho un gran trabajo este año a través de la propia Asamblea con la creación de la ley orgánica del sistema financiero, con la creación del mercado de valores público, con la ley de la modificación de la ley del Banco Central,
con el sistema de seguro y la ley de bancos que se va a discutir. Entonces, este nuevo elemento de la reforma financiera por la vía de la Asamblea y el Ejecutivo ha permitido detener aquella avalancha que se nos vino después de la crisis en el 2009, cuando estos grupos, porque ¿cuál fue el proceso que se dio? La desregulación financiera en los Estados Unidos, el consenso de Washington y las décadas de los 80 y 90. La crisis del 94, que todavía la estamos pagando. Entonces, en este caso, esta reforma va a permitir un mayor equilibrio y desarrollo también del sector privado, pero no puede ser un sector privado especulativo, eso no se puede permitir por la Constitución. Y eso inclusive tiene un componente también inflacionario, en la medida en que la distribución del ingreso, eso se pueda combatir, evidentemente que los precios tienen. ¿Se puede decir que las expropiaciones han ayudado a limpiar en parte al la sector economía privado monopolizada y el elemento más especulativo del capitalismo que estaba en el mercado de valores? Fijaban la tasa de cambio con aquella triquiñuela que tenían en la salida de capitales y a lo mejor también el lavado de dinero. Eso fue lo que vimos nosotros cuando reventó la avalancha financiera en el 2009, que la atacó afortunadamente de manera inmediata el gobierno nacional del presidente Chávez. Se detuvo la avalancha, tuvo algunos efectos este año y se corrigen perfectamente ahora con las nuevas leyes que está aprobando la Asamblea. Antes de entrar a hablar de lo social, ministro, que mucha gente está esperando saber qué va a pasar con las misiones, cómo queda el gasto social. Una pregunta, el endeudamiento, ¿cómo queda el endeudamiento en el año 2011? Porque uno lee todos los días que si la emisión de PDVSA, que si el gobierno no tiene dinero para financiarse, que si los mercados internacionales no son receptivos a las solicitudes de Venezuela. ¿Cómo queda la deuda en el año 2011? Fíjate, en la ley de endeudamiento que acompaña la ley del presupuesto, esta que está acá va a ser por 54 millardos, de los cuales, aquí está la división entre la parte de refinanciamiento, el servicio de la deuda, lo que va destinado a proyectos y gestión fiscal. Esta gestión fiscal se mantiene el mismo valor que se tenía en el año anterior. Evidentemente que esto es lo que permite complementar los ingresos extraordinarios de esto. Aquí tenemos los ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios que van a ser complementados por la vía de endeudamiento. Pero un 20% aproximadamente se puede decir del presupuesto total, del presupuesto nominal va a ser de deuda. Esa es la proporción que se tiene, porque fíjate que la mayor proporción viene por los ingresos no petroleros. Si lo dividimos los 118 entre los 163 es casi más del 70%. Y si lo ponemos en relación a los 204 nos da una proporción de la que tú estás más o menos diciendo en términos de los ingresos extraordinarios, que son 40. O sea, 40 sobre 200, que es un 20% aproximadamente. Y es ¿te considera que es un nivel de endeudamiento sano que ayuda a la reducción del perfil de la deuda? Ese es otro elemento que vale la pena desmistificar. Fíjate, aquí está la deuda pública total. Y mira el récord que tenemos en los señores de la Cuarta República. Mira, esto parece el Himalaya, ¿verdad? 84. Eso era cuando... Esto estamos más o menos en el año 1989, ¿verdad? Aquí tenemos el máximo en este gráfico, tenemos el total, este rosadito es la deuda interna y la parte verde es la deuda externa, ¿te acuerdas? Un país hipotecado. Sí. Y el gran viraje, ¿no? Así es, llegaron a casi 84, casi 85% del Producto Interno Bruto. Después tenemos otro pico que parece a la Concagua acá, en 1996, casi el 70%. Esa es la agenda Venezuela también. Y luego mira cómo descendió y estamos en menos de un 20%. Que si lo comparamos, esa deuda con otros países de América Latina, en proporción, fíjate tú dónde está Venezuela. Aquí el azul es Argentina, Chile es el que está por acá, y después está Colombia, Perú y Venezuela en unos índices que están cerca del 20%. O sea que la proporción ni siquiera es la histórica que tuvo el máximo. Pero más bien está alineada con la tendencia en América Latina. Otros países de América Latina como Colombia, Perú, Venezuela, un poco por debajo de Argentina y un poco por encima de Chile. Entonces estamos en ese rango. Pero históricamente, fíjate cómo ha descendido. Si aquí estábamos en 80, aquí bajamos a 20. O sea, 4 veces menor la deuda. O sea que ese elemento, mucho ruido
y pocas nueces. Esa es una obra de Shakespeare que se deben leer esos amigos que tanto cacarean ese problema, ¿no? Ahora entrando directamente en el gasto social, ministro, usted decía ayer que en estos 10 años el gasto social global total se ha multiplicado por casi 5, es decir, 5 veces lo que se gastó en los 10 años anteriores, y que esa tendencia se mantiene en el año 2011, se refuerza. Sí, fíjate, hemos hecho unas estimaciones a través del Instituto Nacional de Estadística en lo que se ha dedicado a la inversión social en estos 10 años. Estos son 330.000 millones de dólares en 10 años. Y esto está en relación a lo presupuestado, ¿no? Y esto es en un mismo periodo de 10 años, los últimos 10 años de la Cuarta República, donde pasamos de 70 a 330. Estos son 4 veces más la inversión social de lo que se hacía en el mismo periodo. Y cuando lo tomas en relación a los ingresos, esto que está aquí es el 36.6%, mientras en el caso del gobierno bolivariano es casi el 60%. Ese es el pago de la deuda social acumulada. Ese es el objetivo que usted decía al principio que se fijó el presidente. Uno de los elementos que se planteó en el año 96 con la agenda alternativa bolivariana, la reconquista de la soberanía petrolera y el pago de la deuda social. Y esto que está aquí se refleja, porque ya tenemos 10 años de inversión social, que nadie lo puede negar y que lo intentan desdecir la oposición. Fíjate, por ejemplo, este primer índice. Este es el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que ha permitido un crecimiento en estos años para pasar un desarrollo humano alto con 0,844. Venezuela subió algunos puntos en este periodo. Luego, el logro en términos de la situación de pobreza, aquí llegamos al 42% en el año 96, hubo un repunte después del golpe de Estado y estamos en 7.2%. Estamos incluso en el mínimo histórico, este periodo es los últimos... este es del 90, o sea, del 90 por lo menos en los últimos 20 años, en la última generación. Y un elemento importante, William, es que muchos países en América Latina que tienen un indicador del desarrollo humano mejor que Venezuela, tienen una distribución del ingreso mucho más regresiva. El índice de Gini lo que muestra es que el desarrollo humano es para algunos nada más. Porque está concentrado, o sea, es un desarrollo humano que es mejor, pero mucho más desigual. Y entonces Venezuela, que tiene este índice de 0,39 en el año 2009, está por una concentración del ingreso mucho menos regresiva que lo que tienen países de América Latina que tienen un índice de desarrollo humano mayor. O sea, y esto es producto... Lo que usted me está diciendo, profesor Giordani, para nuestros usuarios, es que a medida que avanza la revolución bolivariana, la desigualdad se va reduciendo en Venezuela. Es decir, cada vez un grupo más pequeño tiene un mayor porcentaje. Eso es, y esos son los grupos monopólicos, y esos son los grupos especulativos, y esos son los grupos que pretenden volver al proyecto de la Cuarta República, pues no lo van a lograr, porque esto es una masa de personas que se refleja en los pensionados, 1.500.000 pensionados actualmente, cuando eso no llegaban a ingresos miserables en la Cuarta República. ¿Recuerdas aquellas colas que se formaban para tener una miseria? Más dinero tenían que gastar para cobrar lo que podían, ahora están todos en el sueldo mínimo. Entonces, estos elementos que son fundamentales y que tienen repercusión en el presupuesto, es una política que no ha variado desde el 2 de febrero del 99 por esa obstinada política incluyente y masiva del presidente Chávez, aún en los peores momentos del golpe de Estado, del sabotaje petrolero y de la crisis que tuvimos recientemente. Entonces, eso es un elemento fundamental. ¿Cómo distribuir esa renta que captamos los venezolanos en salud, educación, vivienda y en las obras de infraestructura? Y otra parte importante son los fondos que vienen del Fonden y del Fondo Chino. Okay, yo quisiera que, como me están pidiendo el corte, profesor, lo hablemos en la última parte e insistamos en el tema de estos fondos, de estos proyectos extraordinarios de financiamiento que tiene el gobierno bolivariano para el año 2011. Y que hablemos también entonces un poquito de los sectores de educación, salud, que es una preocupación, por supuesto, importante de los venezolanos y venezolanas. Ya regresamos entonces con el profesor Jorge Giordani, ministro del Poder Popular
para la Planificación y la Finanza, hablando del presupuesto del año 2008.